lo que es el tema de ovulación. Cada mujer, precisamente, pues cada 28 días segrega un óvulo. Vamos a ver cómo es que se lleva a cabo todo este proceso. En los ovarios de las mujeres, pues tenemos dos ovarios que están localizados al lado del útero, un ovario del lado derecho y uno del lado izquierdo. Este ovario, pues se considera es un órgano capaz de poder madurar precisamente a un óvulo. Dentro dentro de los ovarios, la mujer puede contar con cientos de folículos. Los folículos son precisamente, son como pequeñas bolsitas donde tenemos precisamente los óvulos. Cada folículo, por estimulación hormonal de la luteinizante, principalmente de la folícula estimulante también, que son hormonas, pues estas se liberan y llegan precisamente a estimular a estos folículos, principalmente la hormona folículo estimulante. Estos folículos, uno de ellos podemos tener alrededor de cientos, pero uno de ellos alcanza su madurez. El más conocido, el más grande, que llega a madurar, se le otorga el folículo de Graf, ¿sí? Este folículo de Graf, cuando ya está maduro, pasa esto. Lo que estamos viendo acá se le llama, pues este es el ovario, ¿sí? Entonces cada folículo se va adheriendo cada vez más a la pared y la pared se va volviendo delgada, ¿sí? Cada vez que esta pared se vuelve delgada, pues posteriormente se va a romper. Esto es lo que estamos viendo acá. Cuando se rompe la pared por presión de este folículo, pues se rompe. Y este es el proceso de ovulación. Aquí estamos viendo cómo se está liberando un óvulo, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa cada 28 días. Si la mujer llega a tener relaciones sexuales durante el proceso de ovulación, pues es ahí donde ocurre la fecundación. Si no tiene relaciones, pues no hay riesgo de que pueda quedar embarazada. Aquí vemos otra imagen, al igual, cómo se libera este óvulo. Está saliendo desde el ovario. Ok, aquí vemos nuevamente lo que comentábamos. Esto son los folículos, un folículo primordial, folículo en crecimiento, folículo vesicular. Entonces, un folículo es un conjunto de células. Es como una bolsa que tiene, que está siendo recubierta por diferentes células. Lo que vemos acá adentro es precisamente el ovocito o el óvulo. Entonces, está llena de diferentes células. Poco a poco se va haciendo más grande este folículo. Aquí vemos otra imagen. Y esto lo que vemos acá es el ovocito o óvulo. Esto puede llenarse de agua. El folículo puede retener un poco de agua. Aquí vemos otra imagen, ya cada vez más maduro. Aquí vemos un folículo vesicular maduro. Y pues este ya es el folículo de Graf, ¿sí? Cuando llega el momento en el que ya maduró, pues este recubrimiento se rompe. Esta bolsa que estaba almacenando al óvulo se va a romper
Y era precisamente esta imagen, pues era más o menos la que estábamos viendo acá. Aquí vemos cómo se está liberando este óvulo, pero porque se rompe la bolsa, la capa que lo recubría, como veíamos acá, se está liberando. Entonces nos queda esta capa. Esta bolsa, este recubrimiento, queda en el interior del óvulo, ¿sí? Entonces, precisamente este cuerpo, este recubrimiento que se está quedando, cuando ya se libera el óvulo, posteriormente se le va a conocer a esto que queda en el interior de los ovarios, cuerpo lúteo. ¿Por qué cuerpo lúteo? Incluso hasta la coloración cambia, porque ahí viene precisamente la otra hormona que se empieza a liberar y empieza a estimular a esto, que es precisamente la hormona luteinizante. Nos dice, tras la ovulación, que estamos viendo acá, los vasos circundantes vascularizan las células granulosas. Esto que vemos acá es precisamente, bueno, desde acá, son las células granulosas. Así se llamaba todo este recubrimiento, ¿sí? Está formado por células granulosas. Pero bajo el influjo, es decir, bajo la estimulación de la hormona luteinizante, estas células cambian de color, se tornan en un pigmento como marrón o café. En el libro lo mencionan como un color amarillo. Y precisamente, ya por estimulación de la hormona luteinizante, ya no son células granulosas, sino ahora se les llama células lúteas. ¿Sí? Entonces, es precisamente por la estimulación de la hormona luteinizante. Desde este momento, aquí hay que hablar precisamente de dos hormonas principales, que es la hormona folículo estimulante, que lo que va a ayudar es que madure al folículo para que se libere, existe un proceso de ovulación y ya las células de la granulosa que quedan, estas son las que van a ser estimuladas ahora por la hormona luteinizante. Y esto es lo que se forma. Esto es lo que se le llama cuerpo lúteo. ¿Sí? No es más que las células de la granulosa que están siendo estimuladas por la hormona luteinizante. De ahí que se deriva cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a tener un papel sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a sintetizar también estrógenos y progesterona. Estas dos hormonas pues son encargadas también de todo el funcionamiento hormonal de la mujer. Los estrógenos y la progesterona. Estas dos hormonas van a actuar principalmente a nivel de útero. Y que si en caso de que existiera un proceso de fecundación, pues estas son las encargadas de preparar al útero, ¿sí? Lo prepara para que posteriormente, si hay fecundación, pueda haber una implantación correcta. Aquí nos dice que interviene mucho en la fase progestacional o secretora y que pues básicamente prepara al útero para que haya una correcta implantación. Claro, siempre y cuando pues exista una fecundación. Si no existe fecundación, este cuerpo lúteo, se va a degradar. Esperamos unos días. Si no existe la fecundación, este cuerpo se degenera y se libera. Pero si hay fecundación,
este cuerpo lúteo va a persistir durante unos meses durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque lo que hace es preparar, gracias a estas hormonas que empieza a producir, empieza a preparar al útero, lo empieza a madurar, empieza a tener mayor irrigación sanguínea. Entonces, está preparando al útero para que en el momento de la implantación, pues haya una implantación correcta. Aquí vemos en esta imagen, esto es parte de la trompa uterina, tiene sus fimbrias, ¿sí? Todo esto que son como deditos. Entonces, aquí vemos al ovario. Aquí vemos las etapas de crecimiento del folículo. Era un folículo más pequeño, poco a poco se va haciendo mucho más grande, hasta llegar a un tamaño ideal. Aquí vemos precisamente el proceso de la ovulación, ¿sí? Y aquí se está quedando este folículo con sus células de la granulosa para esperar la estimulación de la hormona luteinizante. Entonces aquí vemos la ovulación, ¿sí? El folículo está roto, ya liberó su óvulo, ¿sí? Entonces, como está pegado el ovario hacia las trompas uterinas, pues precisamente estas fimbrias, que son como dedos, lo que hacen es un movimiento, se le llama como un movimiento de barrido, que empiezan a tener el movimiento para poder atrapar al óvulo, ¿sí? Entonces, son como deditos, así le llamo yo, para que puedan atrapar al óvulo y este óvulo empiece a viajar por todo este trayecto, ¿sí? Dice el transporte de los ovocitos. Las fimbrias barren la superficie del ovario. Estas son las fimbrias, entonces empiezan a hacer un movimiento, ¿sí? Para poder atrapar al ovocito. Y empiezan a contraerse de manera rítmica. Esta trompa uterina pues está compuesta precisamente por músculo liso. Por eso es de que tiene la capacidad de contraerse. Hace contracciones musculares peristálticas. El ovocito fecundado, si se fecunda, si hubiera un proceso de relaciones sexuales y se libera un esperma, el esperma lo que hace es también empezar a viajar a través de las trompas uterinas hasta que se puede encontrar con el ovocito. Nos dice que si el ovocito se fecunda, empieza a recorrer todo este trayecto nuevamente y el propósito es que llegue a nivel del útero. Aproximadamente puede llegar a nivel del útero entre 3 a 4 días. Entonces, desde acá, desde el momento de la fecundación, el esperma también va en busca del ovocito y en el punto donde se encuentren, se fecundan y ya nuevamente el ovocito siempre va con la dirección hacia el útero, ¿sí? En cambio, el esperma, pues lo que hace es ir buscando al ovocito. Entonces, aproximadamente entre 3 a 4 días puede llegar a nivel del útero, siempre y cuando se fecunde. Si no se fecunda, pues llega al útero, se libera y es ahí donde viene la fase menstrual de la mujer, donde estaríamos liberando a ese ovocito. Si la fecundación no se realiza, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo en 9 días después de la ovulación y ocurre un proceso llamado luteólisis, donde disminuye la progesterona y viene el sangrado menstrual. Prácticamente, cuerpo albicans se refiere a un cuerpo blanco.
Me voy a regresar tantito a las imágenes anteriores a esto. Habíamos dicho que el cuerpo lúteo es precisamente toda esta cubierta que se queda a nivel del ovario, toda la cubierta que guardaba al ovocito, pero por influencia hormonal de la luteinizante se convertía en esto, en un cuerpo lúteo, hasta el color cambiaba. Pero nos dice que si no existe un proceso de fecundación, este cuerpo lúteo se va a degenerar, ¿sí? Entonces, esto es lo que de ser cuerpo lúteo pasa a ser un cuerpo albicans. Albicans significa blanco, ¿sí? Incluso hasta pierde su coloración amarilla, pues porque ya no tiene mayor estimulación de la hormona luteinizante. Entonces, esto se convierte en un cuerpo blanco y que posteriormente va a ser degradado. Aquí dice, si la fecundación no se realiza, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo en 9 días. Quiere decir que después de la ovulación, el cuerpo lúteo va a estar presente hasta los 9 días, como esperando si hay fecundación o no. Si no hay fecundación, va a ocurrir un proceso de luteólisis. La terminación lisis se refiere a una degradación, a una destrucción. Entonces el cuerpo lúteo se destruye. Al destruirse el cuerpo lúteo, ¿qué pasa? Disminuye la progesterona. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el cuerpo lúteo empieza a producir, aquí está, el cuerpo lúteo produce estrógenos y progesterona, que estas hormonas son muy importantes para el útero, porque habíamos dicho que están preparando al útero para que ocurra, si hay fecundación, pues para que se implante correctamente el cigoto que se formó. Pero si no hay, pues no tiene ningún caso que este cuerpo lúteo persista. Por eso es de que se degrada y al degradarse nos dice que disminuye la progesterona. Esta hormona, al disminuirse, pues lo que va a proporcionar, como el útero pues no tiene quien, no espera a nadie porque ya no hay implantación, pues esta hormona lo que hace con la disminución de esto, viene lo que es la fase del sangrado menstrual. Por eso es de que cada mujer menstrua cada 28 días. Si no hay fecundación, la pared interna del útero, que es el endometrio, pues no hubo fecundación, no hay implantación. Entonces toda esa capa interna del útero se va a degenerar, ¿sí? Y por eso viene la fase menstrual. Tal cual es sangre lo que se está eliminando por lo mismo, porque es una etapa de regeneración para la capa interna del útero, ¿sí? Entonces, por eso es de que viene el sangrado menstrual. En cambio, Profe, ¿sí? sí, no, bueno, si ocurre la fecundación en el tiempo de embarazo, ¿se detiene el ciclo de maduración de óvulos o sigue No, avanzando o sigue normal? no, se detiene en ese momento, y posteriormente, claro, han habido por ahí algunos casos, pero pues realmente, todo el proceso de maduración folicular se detiene. ¿Por qué? Porque también no hay liberación de la hormona folículo estimulante. Ahorita si hay un proceso de embarazo, las hormonas que están en su punto máximo, pues son la progesterona y los estrógenos, principalmente la progesterona. Se le llama que es la hormona que mantiene el embarazo, la progesterona, ¿sí? Entonces, la maduración folicular se detiene ya posteriormente, después de, de la conclusión del embarazo, ahí sí, ya vuelve a retomar
su curso todo lo que es el ciclo menstrual. Por eso ya la mujer, después del embarazo, retoma su ciclo menstrual. ¿Sí es? Gracias, profe. Sí. Entonces, esto es en el caso de que no haya fecundación. Entonces, el cuerpo lúteo se destruye y al destruirse, por lo tanto, pues disminuye la progesterona y ahí es donde viene el sangrado menstrual. Pero si se fecunda, aquí nos dice, si en todo caso este ovocito que se liberó se llega a fecundar, nos dice, no hay degeneración del cuerpo lúteo, ¿sí? Si no, si hay fecundación, nos dice que por lo tanto ese cuerpo lúteo no se degenera. Por lo mismo que habíamos dicho, no se puede degenerar el cuerpo lúteo porque está produciendo progesterona. Y como había comentado, la progesterona se le llama como la hormona que mantiene, que sustenta el embarazo. Entonces no se puede destruir. Si no se destruye, también empieza a formarse la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta es la hormona que, pues cuando una mujer tiene sospechas de embarazo, se realiza ya sea un estudio rápido a través de la orina o un estudio sanguíneo para poder ver si está embarazado o no. Precisamente esta es la hormona que sale alta cuando hay un embarazo, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, esa es la que se busca en los estudios para poder ver si hay un embarazo o no. El cuerpo lúteo, seguimos con lo que es el cuerpo lúteo. La eliminación del cuerpo lúteo antes del 4º mes es lo que puede provocar el aborto en algunas mujeres. Aquí estamos hablando precisamente pues de la importancia que tiene este cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, muchas veces puede haber un proceso de eliminación o de luteólisis, ¿sí? El cuerpo lúteo se puede degenerar. Claro, es algo que no debe de pasar o no debe de suceder, pero a veces pasa con algunas mujeres y eso es lo que antes del 4º mes. Entonces, por eso es de que los primeros meses son sumamente importantes para la mujer que está en embarazo, porque puede haber un proceso de degradación de este cuerpo lúteo. Entonces, por eso es de que muchas mujeres pueden presentar sangrado, porque ya dijimos, si se degenera el cuerpo lúteo, que este cuerpo produce progesterona, produce estrógenos, al destruirse, pues lo que hace es que disminuye la progesterona. Y habíamos dicho que la progesterona pues es una hormona que mantiene en condiciones óptimas al útero, lo mantiene nutrido, lo mantiene con una buena irrigación sanguínea, pero si se destruye el cuerpo lúteo, por consiguiente la progesterona disminuye. Y al disminuir la progesterona, pues viene el sangrado. Y eso es lo que puede ocasionar un aborto, ¿sí? Entonces, por eso es de que después se recomienda, aparte del reposo, también se puede dar tratamientos para mantener el cuerpo lúteo, para que para que no se destruya y por lo tanto, pues no exista un aborto. Entonces, ese es el proceso así rápidamente de ovulación. Ahora, la fecundación, básicamente aquí estuvimos hablando de los óvulos y del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, ahora, suponiendo que hubo una relación sexual, se depositaron los espermas y posteriormente, pues viene el proceso de fecundación. Entonces, nos dice que es un proceso a través del cual
se fusionan los gametos. ¿Qué son los gametos? Pues precisamente es el óvulo u ovocito, que también así se le puede llamar, y el esperma, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama fecundación. Es un proceso a través del cual se fusionan, se unen los gametos, masculino y femenino. ¿Cuál es el sitio correcto donde se debe de llevar a cabo la fecundación? A nivel de la región ampular. Ahorita vamos a ver una imagen. Nos dice que apenas el 1% de los espermatozoides son depositados a nivel de la vagina y posteriormente viajan hacia el cuello uterino. Realmente es bastante, es relativamente poco la cantidad que se deposita, pero pues recordemos que solamente con uno que viaje y llegue a nivel del útero, pues con eso es más que suficiente para que ocurra un proceso de fecundación. Una vez que estos se unen, el mismo útero tiene contracciones musculares y esto ayuda a impulsar al esperma para que vaya ascendiendo. Las mismas contracciones uterinas ayudan mucho al útero para impulsarlo, para que siga ascendiendo y pueda fecundar. El cuello uterino tiene sus oviductos y que más o menos del cuello uterino al oviducto lleva aproximadamente de 30 minutos hasta 6 días. Este es el tiempo que puede tardar un esperma en llegar a fecundar, ¿sí? Desde el cuello uterino, donde viajan, para llegar hasta la trompa uterina, puede llevarse este tiempo de 30 minutos hasta 6 días, siempre y cuando pues las condiciones sean óptimas y pues el esperma sobreviva. Entonces, eso es lo que puede haber en este lapso de tiempo. Y el istmo, ahorita vamos a ver que es una parte de la trompa uterina, nos dice que cuando llegan a este sitio, gran parte de los espermas pueden perder movilidad o motilidad. Entonces, vemos acá. Aquí tenemos el útero, parte de la vagina, el cuello, la parte del cuerpo uterino, el fondo, y aquí empieza la trompa uterina. También se le conoce oviductos o salpinges, ¿sí? Entonces, la trompa uterina tiene partes. Tiene una parte muy estrecha que se le llama istmo. Tiene la parte de la ampolla, que es una parte un poquito más grande en comparación al istmo. Y tiene el infundíbulo. Y la parte final son las fimbrias, ¿sí? Que estas son como en forma de dedos y que estas ayudan mucho para poder atrapar el ovocito que se está liberando. Entonces, cuando el ovocito se libera, estas fimbrias se empiezan a mover, tienen mayor movilidad para poder atrapar al óvulo que se liberó. Entonces, atrapan al ovocito y el ovocito empieza a viajar en esta dirección, ¿sí? Va viajando todo por acá, mientras que el esperma se deposita a este nivel, a nivel de la vagina. Entonces, el esperma pues empieza a buscar, va ascendiendo, pasa por el cuello uterino, y aquí era lo que nos decía, que empieza a haber contracciones uterinas. Las contracciones uterinas lo que hacen es empujar hacia arriba al esperma. Entonces el esperma empieza a buscar. Claro, por ahí vamos a ver que hay una atracción. Hay sustancias químicas que se liberan.
El ovocito cuando se libera, cuando empieza a viajar, va liberando proteínas, va liberando sustancias, que eso es lo que busca el esperma. Entonces, pues ahora sí que por eso dicen que el más listo, el más veloz, es el que llega y fecunda, porque los otros se pueden perder, ¿sí? Pero solo uno, pues, es capaz de ir en busca del ovocito. Entonces, el esperma empieza a ascender, empieza a buscar. Nos dice que a este nivel, principalmente ya pierde motilidad, ¿sí? A este nivel, pues se hace un poquito mucho más lento. Entonces va más lentamente, pero nos dice que la región correcta donde debe de haber el proceso de fecundación es a nivel de la ampolla o ámpula. Entonces, en este sitio es pues donde debe ocurrir la fecundación. Entonces, en este sitio se lleva a cabo la fecundación y ya el ovocito fecundado, que ahora pues ya sería el cigoto, pues ya empieza a descender. Ya fecundado, vuelve a pasar por acá y llega al útero. Aquí, a nivel del útero, es donde se va a implantar, ¿sí? Ahorita vamos a ver precisamente en qué parte se debe de implantar, pero pues esa es la secuencia, ¿sí? Hasta esta parte es donde debe de ocurrir la fecundación. Y ya posteriormente el cigoto desciende todo por acá y llega al útero para que se implante. Aquí vemos el esperma. Pues estos son células bastante hábiles, muy rápidas, que pues gracias a que tienen una cola, pues es lo que les permite ir avanzando. Gracias a pues es una célula flagelada, tiene un flagelo como tal, y pues ese flagelo es lo que le permite movilizarse muy rápidamente y va ascendiendo pues cada vez más en busca del ovocito. Tiene una cabeza, la cabeza pues lo vamos a dividir en dos partes principales, la cabeza y todo esto viene siendo la cola, pero dentro de la cabeza tiene el núcleo, donde está el material genético, tiene pues como una cubierta que se llama acrosoma. Esto es una parte muy importante del esperma, el acrosoma, porque tiene enzimas, que ahorita lo vamos a ver en las fases de la fecundación. Tiene un cuello. Acá, en esta parte, va a tener muchas mitocondrias, que las mitocondrias pues ayudan generando ATP. Como es una célula que está siempre en movimiento, pues necesita de mucha energía. Entonces, la mitocondria es la que le va a proporcionar la energía para que pueda seguir su trayecto. Y pues su cola, ¿sí? La cola, gracias a esa cola que tiene, pues le da mucha movilidad para que avance, ascienda por todo lo que es el cuello uterino y el útero. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar del esperma, ¿sí? El esperma tiene que tener un proceso de capacitación, ¿sí? Es un periodo de acondicionamiento del tracto reproductor femenino. Este proceso de capacitación puede llevar aproximadamente 7 horas. Se lleva a cabo en la trompa de falopio, ¿sí? Entonces, en todo este trayecto, ya pasó por el cuello uterino, por el útero. Entonces, a partir de acá,
empieza ese proceso de capacitación, principalmente a nivel del istmo. Puede llevarse aproximadamente 7 horas. Entonces, es un proceso donde se van a liberar muchas proteínas. Esas proteínas pues le van a dar precisamente al esperma mayor habilidad para que pueda fecundar. Entonces, ese es el proceso de capacitación. ¿Sí? Es un periodo de acondicionamiento del tracto reproductor femenino, ya preparándose para la etapa de fecundación. También puede haber una reacción acrosómica. Nos dice que tiene lugar tras la unión con la zona. Ahorita vamos a ver qué es la zona pelúcida. Es una zona que rodea al ovocito, ¿sí? Por ahí lo vamos a ver ahorita en las imágenes. Se liberan proteínas de zona y también liberación de enzimas, como la acrosina y la tripsina. Entonces, la reacción acrosómica no es más que la unión del acrosoma, que estamos viendo acá, con la capa más externa del ovocito, una capa que recubre al ovocito, que se le llama zona pelúcida. Ese es el primer contacto que van a tener estos dos, la parte más externa del esperma, que es el acrosoma, con la zona pelúcida, que es del ovocito, ¿sí? Entonces empieza a haber una liberación de proteínas. Entonces, ya una vez que hubo ese primer contacto entre el acrosoma y la zona pelúcida del ovocito, ahora sí entramos a las fases de la fecundación, pues que ya la parte importante aquí. La fecundación ocurre en 3 etapas. Primero hay una penetración de la corona radiada. Todas estas son partes del ovocito. La corona radiada, la zona pelúcida también es parte del ovocito. Y por último, primero penetra la corona radiada, después penetra. Aquí estamos hablando cómo el esperma va penetrando las diferentes capas que recubren al ovocito. Penetra la corona radiada, penetra la zona pelúcida y por último existe una fusión entre las membranas celulares del ovocito y del esperma. Voy a pasar a la imagen para que podamos visualizar estas capas. Entonces, aquí vemos a nuestro ovocito, al óvulo. Vemos que tiene una cubierta, ¿sí? Son proteínas, ¿sí? Al final de cuentas son proteínas. Células de la corona radiada. Toda esta corona radiada va a proteger al óvulo, ¿sí? Posteriormente tenemos parte de la zona pelúcida, que es la otra capa, ¿sí? Entonces, corona radiada y la zona pelúcida, ¿sí? Y ya posteriormente se da la fusión entre las dos células, entre el material genético del óvulo con el esperma. Entonces, la primera de ellas es la penetración a la corona radiada. Nos dice que aproximadamente de 200 a 300 millones de espermas que son depositados a nivel de la vagina. Imagínense, de 200 a 300 millones de espermas. Únicamente van a llegar a donde está el óvulo y van a penetrar la corona radiada
solamente aproximadamente de 300 a 500. ¿Sí? De los 200 a 300 millones que fueron depositados, los más listos, aproximadamente de 300 a 500, van a encontrar al óvulo. Incluso van a penetrar la primera capa de la corona radiada, de 300 a 500. De ahí, de estos 300 o 500 que ya llegaron, encontraron al óvulo, después viene la etapa de la penetración a la zona pelúcida. Entonces, todos estos espermas primero llegan y se unen o penetran la corona radiada, que va a ser esta capa. Pero posteriormente siguen entrando, siguen penetrando, y ahí viene la parte importante, la penetración a la zona pelúcida. Que la zona pelúcida es una cubierta de glucoproteínas, principalmente está formada por una proteína llamada crosina. También en este momento se liberan enzimas lisosímicas del óvulo y ocurre una reacción que se le llama reacción de zona. Entonces, en este momento es esta imagen. Solamente un solo esperma va a ser capaz de poder penetrar la zona pelúcida. Un solo esperma, y cuando existe esta fusión, se liberan se liberan proteínas. Esas proteínas que principalmente libera el óvulo es lo que hace la reacción de zona, lo que nos mencionaba acá. Esta reacción de zona lo que hace es impedir que otros espermas penetren, ¿sí? Pueden penetrar la corona radiada, pero ya la zona pelúcida, únicamente un solo esperma tiene que penetrar, porque si no, imagínense, pues varios espermas estuvieran pues penetrando a esta zona. Entonces, pues lo ideal es que un solo esperma penetre la zona pelúcida. Entonces, cuando ya entra en unión el esperma y el óvulo a nivel de la zona pelúcida, se liberan estas proteínas y eso es lo que hace la reacción de zona, es impedir que otros espermas penetren. Ya una vez que el esperma penetró la zona pelúcida, pues ahora sí, viene la fusión entre las membranas del ovocito y del espermatozoide. A nivel de la cabeza del esperma, pues tiene su citoplasma. La membrana plasmática queda atrás en la superficie del ovocito. Es lo que estamos viendo acá. Esta es otra imagen. Se dice que todo lo que es la cola del esperma se queda afuera, que es esto que estamos viendo. Y ya nada más entra. Esto es por eso nos dice que existe es como una cubierta, como una caparazón que está protegiendo al esperma. Entonces entra, lo principal aquí es la parte del núcleo, porque en el núcleo, pues es ahí donde lleva el material genético. Entonces se dice que todo lo que es la cubierta del esperma se queda afuera y pues ya nada más entra principalmente la cabeza, que es donde lleva el material genético. Ya desde este momento, pues ya se va a unir el material genético del esperma con la del óvulo. Y es aquí cuando ya empieza, pues ya todo lo que comentábamos anteriormente.
la división celular, ¿sí? Pues estas son las fases de la fecundación. Aquí nos dice cuando el espermatozoide entra en el ovocito, este responde al instante de 3 formas. Las reacciones corticales y de zona. La membrana del ovocito se vuelve impenetrable y evita la poliespermia. La poliespermia, pues, es precisamente que muchos más espermas entren, ¿sí? Entonces, lo que no queremos es que más espermas sigan entrando. Entonces, por eso es de que el mismo ovocito hace su reacción de zona. Posteriormente, viene la reanudación de la segunda división meiótica. El ovocito termina su segunda división meiótica. Y por lo tanto, también hay una activación metabólica del ovocito. Entonces, ya se completa cuando ya existe la fusión del óvulo y del esperma, pues ya el ovocito, como bien dice acá, termina su segunda división meiótica. Cuando estaba todavía en espera, nos quedamos hasta la primera división, pero ya con la fecundación, pues se reanuda, ¿sí? Se reanuda la segunda división ya para que empiece el proceso de división y ya de aquí podamos obtener a muchas más células. Y ya empieza todo lo que es el proceso de división. ¿Cuáles son los resultados principales de la fecundación? El restablecimiento del número diploide de cromosomas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el esperma únicamente lleva 23 cromosomas y el ovocito tiene 23 cromosomas. Entonces, con la fecundación, 23 y 23, obtenemos 46 cromosomas, que ya es el número, como tal, número diploide de cromosomas. Y a partir de esta célula diploide, ahora sí, ya comienza la división la división mitótica, ¿sí? Se determinación del sexo del nuevo individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el hombre, bueno, la mujer, su carga genética que proporciona es XX, son 2 cromosomas X, pero el hombre, su carga genética es un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, pues la mujer siempre va a otorgar un cromosoma X. Todo depende, pues, del hombre, que el esperma que está llevando la carga genética, pues depende mucho si lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. Por eso se dice que al final de cuentas el que determina el sexo del nuevo individuo, pues es el hombre. Si el esperma que lleva una carga genética, un cromosoma X y X que proporciona la mujer, pues ahí se da una mujer, ¿verdad? Porque es XX. Pero si el esperma que lleva el hombre lleva un cromosoma Y, pues ahí el nuevo individuo va a ser hombre. X de la mujer y Y que está otorgando el hombre. Entonces, por eso se dice que, pues al final de cuentas, el hombre es el que va a determinar el sexo del nuevo individuo. Y por lo tanto también inicia la segmentación. Esta segmentación pues se refiere ya al proceso de división, donde de la célula diploide que estamos teniendo, pues empieza a haber varias fases de división y se empiezan a reproducir nuevas células. A eso se le llama segmentación, ¿sí? La producción de muchas más células. Y pues ese es el resultado principal de la fecundación. ¿Sale? Entonces, ¿alguna pregunta?